Si yo le dijera a ustedes en esta mañana, remóntese a unos, no sé cuántos años lleva usted en la iglesia de creyente, pero imagínese que usted nunca ha pisado una iglesia cristiana. Ahora, para algunos puede llegar a ser difícil porque nacieron en un contexto cristiano. Pero imagínese que usted no conoce del Señor, que usted no es creyente. Y alguien le dice, usted es tan malo, tan malo, tan malo, que merece la muerte. Un juez debería sentenciarle a usted a la muerte. Usted es digno de eso. Algunos de nosotros tal vez abriríamos los ojos en su máxima expresión y diríamos, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Sin embargo, el texto de hoy va a confrontar nuestras vidas de alguna manera, pero también va a traer aliento a nuestras vidas y nos va a enseñar acerca de esta realidad. Y como les dije hace algunos domingos, ha habido un interés en nosotros de abordar ciertos temas que nos presentan una lucha recurrente semana a semana o día a día o mes a mes o año a año. Por eso la serie que yo estoy dando a la iglesia se llama Sabiduría para la vida cada día. Vimos un primer sermón que trataba de ayudarnos y de darnos claridad en cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios. Porque hay personas que vienen a mí como pastor a preguntarme, ¿cómo sé si esto es la voluntad de Dios para mí o no? Y a veces no solo vienen a mí, tal vez hay personas que han ido a ustedes a hacerles esa pregunta. ¿Cómo sé si esto es la voluntad de Dios o no? Y eso fue el primer sermón que vimos acerca de esta serie. El segundo nos introdujo en un tema controversial. ¿Qué nos dice la Escritura acerca del dolor? ¿Cómo es que la Biblia le da claridad a los creyentes, a la iglesia, a la hora de que el dolor toque a nuestra puerta? Porque el dolor toca a nuestra puerta, ¿cierto? Bueno, y a medida que empiezan a pasar los años, más, porque empiezas a sentir literalmente el dolor. O a veces vienen noticias que nos afligen y cómo nosotros enfrentamos el dolor. ¿Cuántos han tenido amigos, seres queridos, familiares, vecinos que enfrentan el dolor? Y a veces es tan fuerte ese dolor que los entra en un camino a la desesperación y nubla sus sentidos, nubla sus pensamientos y pareciera que la vida se acabó para ellos. ¿Les ha pasado? Y nosotros a veces somos esa luz a la cual ellos recurren para tener una respuesta, para tener una orientación, para tener un consejo. Pero a veces nosotros mismos somos los que necesitamos esa sabiduría cuando el dolor nos toca. Y ese fue el segundo tema. Pero hoy inicié con una pregunta. ¿Qué tal si yo les dijera a ustedes que son dignos de muerte? Que esa debería ser la sentencia que el juez más cuerdo y fiel debería dictar sobre ustedes y sobre mí. Y algunos diríamos, no. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la culpa y cómo nosotros respondemos a la culpa. Ciertamente, algunos definen la culpa como la acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Otros como el pecado o la transgresión voluntaria de la ley de Dios. Cuando yo hago un daño, muchas veces siento
culpa. Cuando yo violento una norma o un mandamiento divino, el primer sentimiento, la primera sensación que un creyente experimenta puede ser la culpa. Ahora, esto de la culpa es un asunto muy serio, por eso la pregunta que hice hace un momento. Y la realidad es que todos padecemos de culpa. El asunto aquí clave es que la enfrentamos de maneras diferentes. Por lo general, no lo hacemos de la mejor manera. El asunto es que al hacerlo así, de la forma equivocada, podemos quedar en un estado de inmadurez o de falta de carácter cristiano, o en una adolescencia permanente, por así decirlo, en el Evangelio, o en una niñez, o tal vez nunca nacemos. Y entonces, ¿cómo enfrentamos el sentimiento de culpa? Algunos se paralizan, otros se excusan y se niegan, otros la depositan en otra persona. Y por lo tanto creo oportuno para cada uno de nosotros aprender a distinguir lo que es la culpa, el sentimiento de culpa y cómo lidiar con la culpa a la luz de las Escrituras. Por lo tanto, vamos a hacer lectura de Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. Si usted está ahí, sígame en la lectura, por favor. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Si usted prestó atención a esta lectura y la siguió allí en su Biblia o en la pantalla, nosotros acabamos de leer las declaraciones de Pablo acerca de este tema. Y allí usted pudo notar conmigo que él deja claro un punto. ¿Y cuál es el punto que Pablo está dejando claro aquí desde el principio? Que todos los seres humanos somos vistos delante de Dios como culpables. Ese es el punto principal que Pablo está dejando allí en la entrada de este texto. Y esto lo dice luego de mostrar y de demostrar que tanto los gentiles, digámoslo así, paganos, gente que no teme a Dios, gente que no cree en Dios, digamos, gente entregada al pecado y que no le importa nada acerca de Dios, ellos, pero además Pablo dice, y no solo ellos, también nosotros los judíos, también nosotros
los que al parecer tenemos la impronta de que somos el pueblo de Dios, también nosotros somos vistos delante de Dios como culpables por violar su santa ley. Y ante eso, dice Pablo, por lo tanto, toda boca debe callarse. Hermanos, ante esta declaración, ¿qué podemos notar? Algunos se callan ante la culpa y quedan sin esperanza o se resignan, pero otros no se callan, se excusan y se justifican. Y sin embargo, Pablo nos apunta en una mejor dirección a la hora de lidiar con la culpa. ¿Cuál es esa dirección? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Por lo tanto, ruego al Señor que Él nos ayude, porque en verdad Él está diciendo que todos padecemos esta enfermedad. Todos la padecemos. Pero hay formas en que nosotros la estamos enfrentando y no son las mejores. Y Pablo nos está diciendo, hay una mejor forma de enfrentar esto. Y esa es la forma que yo quisiera, por la gracia del Señor, que Él me ayude a traer delante de ustedes y así nosotros podamos aprender a lidiar con la culpa y, si el Señor nos lo permite, ayudar a otros a lidiar, como el Señor dice, con la culpa. Y en este punto quiero traer algo a sus oídos y a su mente. Yo quiero que haga una pausa aquí de todo lo que le he dicho y considere una escena. De hecho, me pareció fantástico que Robinson hubiese introducido para el culto el texto de Isaías, cuando Isaías tiene la revelación del trono de Dios en Isaías capítulo 6. Y ante esa imagen, ahora nosotros tratemos de recrear que estamos ante ese trono, pero ese trono está dictando juicio en ese momento. Él está parado en su trono y está dictando juicio en ese momento. Imagínese usted y yo allí parados delante de ese trono. Tenga presente que Isaías describe ese trono como santo, santo, santo. Es un trono que todo lo ve, aún sus pensamientos que usted no verbaliza, pero usted sabe que los tiene ahí. Es un trono que conoce lo que hay en nuestro corazón. Es un trono al cual no podemos engañar, ni sobornar, ni burlar. Y en ese día entendamos que no podemos presumir de alguna máscara o excusa. Solo quedará una pregunta allí. ¿Qué nos hará ver bien delante de ese trono del Dios que es santo, santo, santo? ¿Qué nos hará ver sin culpa ante su presencia? Hermanos, Isaías se había preparado ritualmente, como decía la ley ceremonial, debía prepararse para entrar en medio del pueblo de Dios y del servicio del culto a Dios. Y sin embargo, lo que él puede ver es que el pueblo es inmundo y que él, que se había preparado ritualmente, ceremonialmente, algunas de estas preparaciones incluían estar una semana previa a la ceremonia alejado del bullicio de la gente, de todo lo que pudiera contaminarle, y sin embargo, con todo y eso, Isaías dice que él se ve inmundo. De esta misma manera, Pablo en Romanos capítulo 3 está dando testimonio de esto. Desde el capítulo 1 hasta este punto,
él demuestra que tanto los judíos como los gentiles estamos en pecado y somos delante de Dios un pueblo inmundo y de labios inmundos. Y nadie se escapa de esta sentencia. Nadie puede decir, yo soy justo. Y ahora, aquí encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál o cómo puede un pecador estar en paz con Dios de su culpa? Él no está diciendo que hay una clase de personas que tienen que responder esa pregunta. Él está diciendo, todos tenemos esa sentencia. ¿Cómo la vamos a responder la pregunta? Bueno, esa es la respuesta de Romanos 3. Y quiero que abordemos esa pregunta respondiéndola con más preguntas. ¿Quiénes padecen la culpa? ¿Cómo padecen de ella? ¿O cómo responden a ella? ¿Qué determina la respuesta que ellos dan a esa sentencia? Y finalmente, ¿cómo podemos enfrentarla? Ahora, en primer lugar, quiero que vaya al versículo 19 y fije sus ojos en la primera frase que está allí en el texto. Dice, ahora bien. Ese es un conector que le da continuidad a lo que va a decir y no lo desliga de lo que venía diciendo. Y dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Como les mencioné hace un momento, en el contexto de este texto, vemos al apóstol Pablo haciendo una declaración, los que están bajo la ley. ¿Y quiénes son los que están bajo la ley? ¿Quiénes son esos que están bajo la ley? ¿A quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo? En Romanos 1:18 vemos que él se refiere tanto a los judíos como a los gentiles. Es decir, que Pablo se está refiriendo a todos los seres humanos. Y dice que todos son ante Dios culpables de violar la santa ley de Dios. Es decir, tanto los que parecen malos son culpables delante de Dios, como los que parecen buenos. Los que étnicamente no parecían pueblo de Dios y los que étnicamente parecían pueblo de Dios. Todos son vistos como malos delante del Señor y transgresores de su santa ley. Y eso queda más que claro en las palabras de Pablo en el capítulo 3, versículos 1 al 18. Es decir, la ley no fue dada para justificar a los hombres, para demostrar quién tenía la capacidad de cumplirla en medio de todos ellos, entre todos ellos, sino para revelar la condición de los hombres. ¿Y cuál es la condición de los hombres? Culpables, pecadores, transgresores. De manera que la ley es como un espejo que muestra la suciedad del ser humano, pero no puede limpiarla. De esta forma, la función de la ley es cerrar la boca de los hombres, silenciar toda excusa y dejar claro que todos, absolutamente todos, somos culpables. Yo no soy como el que no viene a la iglesia. No, sí, tú eres como el que no viene a la iglesia. Yo no soy como mi hermano que es la oveja negra de la familia. No, sí, tú delante de Dios eres como él también. Ay, yo no soy como esa hermana o ese hermano de la iglesia que se la pasa en esto y aquí y allí y da tanto que hacer. No, sí, tú también eres así. Todos somos así. Es lo que está diciendo Pablo. Para que toda boca se calle.
Y estas palabras serán claves aquí, porque los seres humanos tendemos a dar nuestras propias opiniones o versiones ante diversos temas, incluyendo este tema que tiene que ver con la culpa, la condición nuestra. Y Pablo aquí nos va a decir más adelante que toda boca debe hacer silencio, pues tanto gentiles como judíos son culpables ante Dios. ¿De qué? De no obedecer la ley de Dios. Por lo tanto, tengamos cuidado de creer que la culpa ante Dios es asunto de otros y no de nosotros que venimos a la iglesia. De hecho, Pablo dirá más adelante en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. ¿Usted y yo vivimos todo el tiempo a la luz de esta declaración? También Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Y de quién está hablando? De la iglesia. Y yo le pregunto a ustedes y me pregunto a mí mismo, ¿yo vivo de esa manera? Mi vida todo el tiempo es en pos de las buenas obras que el Señor me ha llamado a hacer. Díganme que sí. ¿Así vivimos? Yo no puedo decir que vivo así todo el tiempo, hermanos. En conclusión, la Escritura nos revela nuestra realidad, lo que dice Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, de nuestra condición. De esta manera podemos notar que la culpa es una problemática universal, es decir, es un asunto que afecta a todos los seres humanos, pues todos hemos sido creados por Dios y hemos sido creados para Dios, pero no vivimos para Dios como Él dice que debemos vivir para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Levante la mano el que lo hace. Yo no la estoy levantando porque yo también me considero transgresor de ese mandamiento. Además, los creyentes hemos sido llamados a vivir para Él por medio de Cristo, pero aún siendo salvos por medio de Cristo, no hacemos siempre lo que Él nos manda, a veces hacemos lo que Él prohíbe. Y ante esta realidad podemos quedar paralizados, debilitados, agobiados, fracasados. No importa si intentamos negar esta realidad, si intentamos superarla, o no importa si te resignas. Esto es lo que Pablo está diciendo. Estamos bajo la ley y ella nos declara a todos culpables. Como vemos, la ley nos salva, solo saca a la luz algo, que somos culpables, pero al hacer esto nos deja expuestos, desnudos y sentenciados. Y entonces, bueno, aquí viene cómo respondemos a esta ley. ¿Cómo es que estamos llamados a responder? ¿Y cómo es que respondemos? La siguiente parte del texto dice, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Esta es sin duda una buena pregunta. ¿Cómo respondemos a la culpa? Unos, como ya sabemos, aunque saben que son culpables, ¿qué hacen? Se defienden, ¿cierto? Encubren su culpa. Otros se disgustan, se enojan,
hacen caras, entran en modo cuerpo espín. Hay otros que le adjudican la culpa a otros. Sí, eso es cierto, pero es porque él o ella. Acuérdense de Adán. Y otros son fatalistas. ¿Y por qué pasa esto? Seguramente por ver en dirección contraria a las Escrituras como la fuente que debe alimentar mi corazón y mi mente para dar respuesta a la culpa. En este texto el apóstol Pablo dice que ante la culpa, ¿cuál debe ser la respuesta? Toda boca, tanto de gentiles como de judíos, cristianos y no cristianos, toda boca debe callarse y reconocer su responsabilidad, ser hechos responsables. ¿Ante quién? Ante Dios. En ese contexto, los judíos cristianos y los gentiles cristianos podían estar creyendo que la culpa no era un asunto de ellos, que era un asunto de los gentiles, capítulo 1 de Romanos, que era un asunto de los judíos, capítulo 2 y parte del 3, que no eran creyentes, pero que ellos, ya en la iglesia de Roma, Pablo le está escribiendo a los judíos y a los gentiles que ya son creyentes en Roma y les está diciendo, ustedes pueden llegar a caer en el error de creer que la culpa no es con ustedes, sino que es con ellos. Y él está diciendo que ante esa realidad toda boca debe callarse. Y ante esto, hermanos, hay algo que nosotros necesitamos entender. Dos tipos de culpa que suelen afectarnos y debemos aprender a distinguirlas, pues influyen en nuestra respuesta y en nuestro actuar. La primera de ellas es la culpa objetiva. Con esto me refiero a la realidad de sabernos equivocados o infractores de una ley, independientemente de si nos sentimos o no culpables al respecto, pero sabemos que somos culpables porque nuestra razón nos da testimonio de ello y entendemos, sí, lo hice. Es decir, somos culpables o incurrimos en culpa al quebrantar la ley, ya sea humana o sea divina. Muy bien. Y en ese sentido, hermanos, estas leyes nos hacen saber que hemos incurrido en algo que estaba prohibido. Nuestra razón nos hace conscientes de ello. Y esto es clave, pues muchos factores culturales, sociales, tradicionales y modernos han intentado distorsionar este entendimiento de la culpa, y eso nos debe llevar a la segunda manera en que respondemos a la culpa, basado ya no en la razón, sino en la emoción, en el sentimiento. ¿Y cómo se entiende la culpa a la luz de la emoción o los sentimientos? Es asumir que la culpa no se puede definir de manera objetiva, sino por estados emocionales, sentirse o no culpable. Sin embargo, esta forma de entender la culpa es subjetiva. Esta idea dice que si no te sientes así, entonces no eres culpable. Y ante esto hemos de manifestar que la culpa no debe ser subjetiva, sino objetiva. No se debe condicionar a un estado emocional. La Escritura nos deja claro que todos somos culpables. Por lo tanto, hermanos, todos hemos de estar en silencio ante esta realidad. Todos daremos cuenta ante Dios de esta realidad. Pero esto no debe llevarnos a un silencio sin esperanza o un silencio hipócrita, sino a un silencio humilde, a un silencio de contrición, de arrepentimiento, de confesión, de reflexión.
Ahora, quiero que ustedes piensen conmigo en lo siguiente. Hay personas que justifican su culpa basados en sus sentimientos, en sus emociones, aunque su razón les diga que son culpables. ¿Y por qué pasa esto? Porque están bebiendo de otra fuente para determinar su respuesta. Y ante esto, ustedes y yo debemos hacernos la pregunta: ¿qué debe determinar mi respuesta a la culpa? Es que si él no me hubiera hecho esto, es que si ella no me hubiera hecho esto. Se ve todo el tiempo la intolerancia en nuestro contexto, que el de la moto se atravesó, y entonces porque el de la moto se atravesó, ¿yo puedo tirarle mi carro encima? Pero es que él. ¿Qué nos informa a nosotros para responder? ¿La ley de Dios? ¿Las leyes de los hombres? ¿Los estados emocionales? ¿La cultura, la sociedad, mi capacidad? Miren lo que dice el versículo 20: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿De qué ley está hablando Pablo? ¿De la ley de tu corazón? ¿De la ley de tu país? ¿De la ley de tu etnia? ¿De la ley de tu generación? No, de la ley de Dios. Y yo creo que estas preguntas son importantes y debemos formulárnoslas hoy. Pablo dice al final del versículo 19 que todos debemos dar cuentas a Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el estándar para dar respuesta? Su santa ley, ante la cual ningún ser humano se puede considerar justificado en sus propias fuerzas. Pues ¿quién de nosotros puede decir que cumple todo el tiempo la santa ley de Dios a cabalidad? Y ante esto hemos de pensar en lo siguiente: ¿qué ha llevado a las personas a responder a la culpa aparte de la santa ley de Dios? En primer lugar, su propio ser, la ley de su propio ser, la ley de su corazón. Y esto nos recuerda la respuesta a la culpa basada en las emociones y sentimientos. Sin embargo, nuestro corazón o emociones no definen el quebrantamiento o no de la ley de Dios. Es Dios y su palabra. En una corte civil puede pasar igual. Si un asesino le dice al juez que no lo condene porque él no se siente culpable, no por eso será declarado inocente. No sentirse culpable no implica que no lo seamos. De la misma manera, no sentirse pecador no implica no ser pecador delante de Dios. Pero ese es el engaño de la ley del corazón y de las emociones y de los sentimientos, que es la primera fuente de la cual muchos bebemos para responder a la culpa. Pero ¿cuál es la segunda fuente de la cual muchos beben? Las leyes humanas y civiles. Hemos de notar que no siempre las leyes civiles o humanas coinciden o están en armonía con la santa ley de Dios. A veces estas leyes permiten o prohíben cosas que Dios no permite y prohíbe. Por lo tanto, las leyes humanas no deben ser siempre el estándar que dicte si soy o no culpable delante de Dios. Piensen por un momento en el apóstol Pedro y los discípulos. Las leyes humanas en el libro de los Hechos, capítulo 4, les prohibieron predicar acerca de Cristo. Piensen en las leyes humanas a la luz de Esteban, el diácono, que fue censurado y llamado a no predicar acerca de Jesús, so pena de morir.
en Hechos capítulo 7. Piensen en Herodes en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, quien demandó a los sabios del oriente que le dieran testimonio a él de dónde se encontraba ese niño que había nacido y al cual ellos identificaban como el rey de Israel. Y ellos no obedecieron esa demanda del rey, del gobernador de esa región. Estos 3 ejemplos que yo cito delante de ustedes nos dejan ver que estos hombres no obedecieron esas leyes humanas y ante esa desobediencia el cielo no los censuró y ellos tampoco se sintieron o reconocieron culpables. No deberían. Por lo tanto, el punto es que las leyes humanas no deben dictar si yo me siento o no culpable en algunos asuntos. En tercer lugar, están los estándares morales o sociales o éticos de X época, país o cultura. Estos estándares son cambiantes, son relativos, son subjetivos, tienden a ser anárquicos, no les gustan las leyes y a veces también son muy confusos. De hecho, el fin de estos estándares, ¿cuáles? Los morales, sociales y éticos de diferentes épocas, países o culturas, tienen un fin. ¿Y cuál es ese fin? Ajustarse al deseo del corazón humano, que es darle rienda suelta y libertad completa al deseo de su corazón. ¿Y cómo es el deseo del corazón? Contrario a la ley santa de Dios, sin reglas, sin límites, sin culpas. Pero ante esto nosotros hemos de pensar en cómo esta línea de pensamiento, cómo estas líneas de pensamiento han ayudado a las personas con su culpa. Cómo estos desarrollos sociales y culturales han ayudado a erradicar la culpa de la sociedad. Cuando vemos las noticias y los centros que se dedican a las estadísticas que nos dicen otra cosa, ¿qué nos dicen? Que ahora el dolor, la angustia, la culpa está llegando a unos niveles excesivos. Vemos más divorcios, más abortos, más suicidios, vemos más impunidad, más injusticia, más maldad. Y a nosotros como familia nos gusta una cultura, nos gusta la cultura asiática. Somos fan de los asiáticos. Pero a través de este gusto por esa cultura encontramos una problemática en medio de ellos y son los hikikomoris. ¿Quiénes son los hikikomoris? Hermanos, viven en ciudades donde las calles están limpias, donde el transporte público siempre llega a tiempo, donde nadie se pasa la luz en amarillo o en rojo. Todo funciona súper bien, pero ellos se suicidan o se confinan a una habitación y no salen de allí porque no pueden con la culpa de no estar a la altura de los estándares de su sociedad, de su comunidad o de sus propios estándares. ¿Cómo es posible esto, hermanos? Esto nos devuelve a las palabras del apóstol Pablo. Es la palabra de Dios la que debe guiar nuestra respuesta acerca de lo que está bien y de lo que está mal y de cómo solucionar esa situación. Y ella dice que todos somos sin excusa ante el Señor, que todos somos culpables y pecadores, y ahora esto nos puede llevar nuevamente, como les dije hace un momento, a la desesperanza. Si yo soy así, pues no hay nada que yo pueda hacer. Pero también nos puede llevar en otra dirección, a una montaña que nosotros creemos poder escalar, pero la realidad es que es imposible. ¿Cuál es esa montaña? Bueno, soy culpable, pero de ahora en adelante yo me propongo que yo voy a vivir para Dios. Hermanos, ¿cuántos experimentamos eso que llamamos las famosas resoluciones de comienzo de año?
Este año yo me voy a parar de lunes a viernes a las 4 de la mañana y voy a orar y voy a leer la Biblia media hora y luego oro unos 15, 20 minutos. Y el combustible dura a veces un día, una semana, 15 días. En el mejor de los casos a veces dura un mes, 2 meses, y estoy siendo un poco optimista. ¿Pero es así o no? Vamos a una charla de parejas y entonces el hombre dice, voy a tratar de ahora en adelante solo con amor a mi esposita. Y ese romanticismo y ese trato dura por ahí también unos pocos días. Yo me voy a sujetar a mi esposito porque él va a ser el sacerdote de mi hogar. Y esa sujeción está en cuidados intensivos. Sí, yo no debo exasperar a mis hijos, yo no debo provocarlos a ira. Yo voy a mejorar en eso. Y violentamos también ello. Pero finalmente nos puede llevar a una realidad buena, aunque es dolorosa. ¿Y cuál es esa realidad? Que tenemos un problema ante Dios y que somos culpables y sin remedio en nuestro haber. Esa es una realidad cruda y dolorosa, pero ese dolor y cruda realidad y noticia nos alerta de una necesidad y una maravillosa noticia. Hermanos, voy a usar una analogía. Nadie quiere que le digan que tiene cáncer. ¿Quién quiere que le digan que tiene cáncer? Pero qué bueno que le digan a uno que tiene cáncer en primera fase, ¿cómo le llaman a eso? Primer grado, las etapas primeras, y no cuando ya no hay nada que hacer. Sé que es una noticia cruda, dura, pero entre más temprano, mejor. Y eso es lo que está haciendo Romanos 3, diciéndonos que todos tenemos esta enfermedad, que no la podemos solucionar nosotros, pero que no nos desanimemos, hay esperanza. Como dijo un predicador, por incómodo que sea el dolor, es una señal de advertencia, una alerta para nosotros de que algo anda mal. Y ante estas palabras, si nosotros estamos enfrentando un sentimiento de culpa, no lo silenciemos, no lo evadamos, no lo ocultemos, no busquemos razones y leyes humanas para justificarlo, tampoco lo veamos sin el lente de la Escritura y finalmente no lo veamos como algo malo, sin respuesta y sin remedio. Porque aquí quiero introducir la frase con la que yo resumo normalmente los sermones, y es que solo la justicia de Cristo, recibida por fe, puede librarnos de la culpa ante la justicia de Dios. Y aquí está la respuesta. ¿Cómo ustedes y yo debemos enfrentar entonces la culpa con esperanza? Versículos 21 al 26. ¿Qué dicen estos textos? Se los voy a leer rápidamente. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Sí, tienes un espejo y te deja ver cuál es tu condición. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora, eso que está diciendo la Escritura es cierto, pero no es la última palabra. Pablo está diciendo, pero ahora, aunque esto es cierto, la justicia de Dios se ha manifestado, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.
todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿cómo puedo enfrentar la culpa? ¿Cómo enfrentamos esta realidad en medio de oscuridad y de estas palabras de Pablo? Bueno, Pablo trae una lámpara como de 60,000 lumens, 100,000 lumens, no sé cómo se mide eso, pero nos aclara el panorama. Hay dos palabras que cambian la escena drásticamente, pero ahora. Estas palabras marcan un giro radical en la narrativa de Pablo. No está diciendo que Dios cambió sus demandas, sino en la manifestación de su justicia hacia nuestra culpa. Pablo está diciendo en primer lugar que la justicia de Dios se ha manifestado a nosotros. Justicia de la cual hablaban y anunciaban los profetas y la ley. Es decir, todo el Antiguo Testamento presagiaba, anunciaba, hablaba de esto. Y es una justicia que no se basa en nuestro cumplimiento de la ley, pues no podemos. Es una justicia que proviene de Dios, no de los hombres. Es una justicia que se recibe de parte de Dios, no se gana, no se merece. Por lo tanto, es una justicia a la cual se accede por medio de la fe en Cristo, está diciendo Pablo. Además, Pablo aquí introduce un anuncio tremendo, que esta justicia es para todos aquellos, judíos o gentiles, que reúnan un requisito. ¿Cuál? Que cuando digan, ¿quién es culpable aquí y merece la muerte? Yo. Ese es el requisito. ¿Cómo se declara? Culpable. Los que se saben culpables y necesitados de justificación. Por tanto, la justicia que puede librarnos de la culpa no es nuestra, no se gana por méritos, sino que es la justicia que ganó Cristo y se recibe por fe en Él. Él es la justicia de la que hablaba toda la ley, los salmos y los profetas, como Jesús mismo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, cuando se revela a los apóstoles y le dice, toda la escritura hablaba de mí. Y en segundo lugar, solo hay una forma en que ustedes y yo podemos pararnos ante Dios y los hombres y ser vistos sin culpa. Y esta forma no es vestido de nuestras propias obras, pues son como trapos de inmundicia. Tampoco intentando vivir más o menos sin pecar, tampoco ocultando nuestras fallas o buscando ser menos malos que otros. Nada de eso. La única forma de poder pararnos delante de Dios y de los hombres y ser vistos sin culpa es estar vestidos de la justicia de Cristo, es revestirnos de la redención de Cristo y su propiciación, es decir, de su sacrificio único, suficiente y eficaz a través de la sola fe en Él. Y ante esto, esta justicia de Cristo no es un acto mitológico, fantasioso o metafórico, es real, hermanos. La crucifixión no es un mito. No es fantasía, no es metáfora. Los clavos traspasaron sus manos y sus pies. La lanza atravesó su costado.
fue llevado a un sepulcro y sepultado, y ese sepulcro fue sellado, pero la muerte no lo pudo retener. La obra de Cristo es real. Pablo declara, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. De esta manera nuestra victoria no nace de nosotros, nace de mirar la cruz, mirar la tumba y callar. Y seguramente tirarnos de rodillas y reconocer quiénes somos, pero también llevar toda esa culpa delante de Él a través de Cristo Jesús. Y no solamente mi culpa, sino también la culpa de aquellos que han pecado contra nosotros, de aquellos que están pecando contra nosotros y de aquellos que van a pecar contra nosotros. Y descansar en que la obra de Cristo fue suficiente para pagar por todos esos pecados, por los tuyos, por los míos y por los de todos aquellos que van a pecar contra nosotros. Por lo tanto, hermanos, aquí está el corazón del Evangelio y de este mensaje. Una justicia que no se gana, sino que se recibe. No es nuestra justicia, es la de Dios en Cristo, ofrecida gratuitamente a todo aquel que cree, como el ladrón de la cruz, como David en su adulterio y asesinato, o como Pedro y su traición triple. Por lo tanto, no acallemos nuestra culpa, no escondamos nuestra culpa, no la revistamos de apariencia o religiosidad vana, no la adornemos de legalismo o moralismo, tampoco la vistamos de más esfuerzos o más buenas obras, necesarias, valiosas, buenas, sí, insuficientes también. La única forma segura y eficaz de ser hechos libres de la culpa es confiar en Cristo como el único que puede hacernos dignos delante de Dios, delante de los hombres y delante aún de nuestra propia conciencia. En conclusión, si en verdad nos importa obtener sabiduría del cielo, sabiduría de Dios y de las Escrituras para enfrentar cada día y la culpa, entonces, ¿cómo debemos lidiar con esta situación, con la culpa, la nuestra y la de otros? Reconociendo que todos somos culpables, no tratando de remediar la culpa con las formas e intentos inútiles de los hombres, renunciando a nuestra propia justicia y yendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, pongamos nuestra confianza en Él y solo en Él, pues no en vano dice David en el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Amén. Ahora, esta gente a la que Pablo escribió, algunos de ellos se estimaban sin culpa ante Dios. Ellos creían que ir a la iglesia cristiana allí en Roma ya los hacía mejores que los gentiles y que los judíos. Y seguramente algunos permanecieron en ese error. Y hoy quiero herir la conciencia de cada uno de los que me está oyendo aquí. Quiero hacer notorio que somos sin excusa delante de Dios. Y quiero dejar en firme que en nuestra capacidad y ética, los hombres somos culpables. Ahora, a veces la sociedad, los hombres y nosotros podemos llegar a estimarnos buenos, pero ante Dios somos como Isaías cuando observó su trono, gente inmunda y de labios inmundos.
No nos quedemos en eso. Esa culpa tiene solución. Por lo tanto, aceptemos la gravedad de nuestro pecado y de esta sentencia del Señor sobre nosotros. Pero confesemos nuestro pecado y culpa. Arrepintámonos de nuestro pecado y culpa y confiemos nuestro pecado y culpa a la gracia de Dios y su justicia, la cual nos ofrece si creemos que lo único que nos hace buenos y justos ante Dios y los hombres es estar en Cristo. Solo aquel que se reconoce débil es hecho fuerte en Dios a través de Cristo. Solo aquel que se sabe y reconoce culpable es hecho inocente delante de Dios. ¿Cuántos somos culpables? ¿Pero hay solución? Se llama Cristo Jesús, hermanos. Pongámonos de pie y oramos.